Por medio de include o require podemos incorporar archivos de tipo PHP o HTML de manera indistinta, pero la gran ventaja que tiene PHP en este aspecto es que esa inclusión, se procesa primero en el servidor. Por lo cual, si estamos pidiendo un archivo de tipo PHP, se va a analizar, se va a procesar y se va a parsear antes de incluirse. Eso significa que si en ese PHP hay variables o funciones, desde el momento que hicimos la inclusión en adelante, existen en el resto del sitio. Por lo cual, tanto en el caso de el index, por ejemplo, tanto el index tendría esos datos como cualquier otro módulo que necesite incluirlo. Por citar un ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un documento nuevo, aparte, lo voy a guardar adentro de una carpeta llamada setup. Y adentro de este setup voy a hacer un archivo con los arrays de la web. Voy a hacer un archivo llamado arrays.php. Abro el bloque de código PHP y lo que voy a hacer es copiar el array de categorías, el array de las redes sociales, lo corto y lo pego en arrays.php, y lo mismo va a suceder con los arrays que necesito adentro del módulo del contacto. Adentro de contacto teníamos el array de las categorías, que no lo tengo porque lo borré. Voy a abrir el archivo original, que por suerte no lo tengo eliminado. Del contacto voy a obtener... son las mismas categorías que tenemos en la página principal, cierto. Entonces, como estas categorías también las recorro, las voy a traer de este archivo en particular. Entonces, en vez de hacer un include de un módulo como hicimos aquí, lo que voy a hacer es al principio de toda la web, hacer otro include adicional, que va a ir a la carpeta setup y va a levantar arrays.php. Entonces ya no lo tengo más en el index, lo tengo en un documento aparte, y cuando vengo aquí y actualizo, bueno, no es setups, la carpeta es setup en singular. Venimos aquí, setup/arrays, actualizo, y podemos ver que las categorías siguen estando tanto para la home como para el contacto, porque las tenemos aquí. ¿Por qué sucede eso? Porque desde el momento que incluimos este archivo, de aquí para abajo existe tanto en el index como también va a existir en cualquier módulo que lo necesite. Esa es la primera gran ventaja, que todo lo que sea bloque de código PHP se va a procesar en el servidor antes de ser enviado al browser, por lo cual podemos tener o variables o funciones externas y utilizarlas por medio del include y el require. De esta forma podemos desglosar toda la lógica del programa en distintos módulos que cumplan con un objetivo puntual, en vez de tener en el index todo el código kilométrico que teníamos originalmente. ¿Qué podríamos hacer entonces? Podría ir aquí y esta función de generar fecha, cortarla, ir a nuestra carpeta de setup y crear un PHP para las funciones. Entonces, cada vez que necesite modificar o agregar una función, ya sé que va a estar en esta librería de funciones. Aquí no lo necesito más, voy a duplicar y voy a levantar entonces el archivo de funciones.php. ¿Para qué? Para que sea mi auxiliar de todo el resto de la web. Y lo mismo podría haber hecho con los datos de configuración de la web. Si estoy viendo o no una sección, podría ser parte del index o podría ser parte de un documento externo, pero las cuestiones en común, como el nombre, apellido y correo de la persona que está logueada o si está logueada, podría estar en un archivo aparte. Y una de las prácticas recomendadas incluso es tener un archivo de configuración donde esté toda la información básica del comportamiento del sitio. Datos que pueden existir en este archivo de configuración son si mostramos o no mostramos los errores, el display errors, las funciones, los arrays que pueden ser parte de este archivo o pueden ser un archivo aparte dependiendo de qué tan grande sea la información que queremos manipular, la conexión a la base de datos que más adelante la vamos a realizar o definir la zona horaria, por citar algunos ejemplos. O sea que todo lo que afecta al comportamiento global de la web podría estar en un archivo de configuración que luego lo incluimos en cada documento que lo necesite. Entonces voy a venir aquí y así como hicimos el de arrays y el de funciones, voy a tener otro archivo más que sea el de configuración.php. Y este archivo de configuración.php por ahora lo que va a tener es si muestro o no muestro los errores y el date default times unset, que va a ser en mi caso América / Argentina / Buenos Aires, de forma tal de que cualquier función de fecha ya se vea afectada por esta función en particular. Entonces tengo la zona horaria,
tengo definido si muestro o no muestro los errores y podría tener entonces también definido estos datos puntuales del usuario que está visitando la web. Copio y pego en este lugar. Entonces, así como traje funciones y traje arrays, voy a duplicar y voy a traer ese configuración.php. Lo único que me dejo en el index es qué categoría estoy visitando, porque es un dato que solamente le va a interesar al index, no le va a interesar a ningún otro archivo. Pero lo que hace a la configuración de la web puede que aplique en algún otro documento, como podría ser, por ejemplo, el procesar formulario. El archivo que procesa el action del formulario, este de aquí, podría necesitar algo relacionado con la fecha, por lo cual podría incluir ese archivo de configuración para que muestre o no muestre los errores o para que se vea afectado por la zona horaria en la cual estoy parado. Entonces, esto es una práctica recomendada en cualquier sitio de desglosar toda la lógica de la programación en pequeños PHPs que tengan o los arrays o las funciones o el setup del sitio. Y como este archivo no muestra contenido porque no hace ni echo ni print, solamente va a tener la definición de estos utilitarios y se incluye al principio de cualquier documento. Mientras que desde aquí, aquí o aquí no mostremos ningún mensaje, tranquilamente lo podemos poner antes del doctype de nuestra página web porque no está mostrando ningún contenido. Entonces, todo lo que es en común entre estos PHPs lo escribimos una sola vez y lo reciclamos en todos los módulos que sea necesario. Ahora, es probable que también necesitemos cargar el mismo documento en distintos módulos y que no nos hayamos dado cuenta que ya lo incluimos. Y en algunos escenarios eso puede volver un mensaje de error. Por ejemplo, nuestra librería de funciones tiene el generar fecha, que puntualmente en el leer el posteo, y lo voy a abrir, el módulo leer un posteo tiene la función generar fecha, que era un poco más completa que la función que tenemos originalmente en este lugar, que solamente teníamos el formato de día-mes o día del mes del año, porque le habíamos agregado la posibilidad de ver el mes en español. O sea que este generar fecha y este obtener mes lo voy a cortar y lo voy a pegar en la librería de funciones. Así tengo la versión extendida de nuestra función. Y lo que voy a decirle al leer PHP, como necesito ese archivo, es que me haga un include de funciones.php. Que en este caso en particular, como es el módulo el que lo necesita, debería rutearlo desde el index. Porque es el index el que se encarga de definir todas las rutas. ¿Por qué? Porque el index va y busca dentro de la carpeta contenidos el leer, pero el leer PHP cree que la ruta empieza aquí. O sea que le voy a decir también que vaya setup y que busque funciones. Voy a actualizar, voy a ir entonces a una categoría en particular y voy a hacer clic en algún posteo. Esto todavía no lo corregí, esto está yendo a leer.html que no existe. Voy a aprovechar y le voy a decir a ese documento en particular que quiero acceder al index.php a la categoría leer. Esto sucede entonces en una categoría en particular. Abro esto y le voy a decir entonces que en vez de ir a leer PHP, voy al index.php y la sección va a ser leer. Lo mismo va a suceder con el otro vínculo. De hecho, voy a hacer una búsqueda global de todos los que dicen leer y vamos a poner index.php con la ruta que corresponde. Guardo. Vengo aquí, actualizo y hago clic en cualquiera de estos vínculos y cuando hago clic voy a tener un error. Un error diciendo que no puedo redeclarar la función obtener mes. ¿Por qué? Porque la tengo definida en funciones PHP y la quise volver a definir en la línea 16 del archivo de leer PHP. Entonces, las funciones, por ejemplo, no las podemos crear dos veces. Si yo aquí hago un include del setup de funciones y en el index también hice el include del setup de funciones, me va a devolver un mensaje de error diciendo que quiso hacer dos veces la acción de crear la función generar fecha y dos veces la función obtener mes. Como eso no se puede, devuelve un error. Bueno, en estos escenarios donde incluir más de una vez el mismo archivo puede generar un error por parte de PHP, tenemos la posibilidad de definir que ese archivo se cargue una sola vez y no más de una. Esto se hace por medio de las funciones include once y require once, que lo que hacen es, si ya se incluyó anteriormente, el archivo se va a omitir. No es en la primera carga, o sea que no es en el index al que le voy a decir que quiero un include once. Es a partir de la segunda en adelante que debería hacerlo. Entonces, leer PHP, en vez de traer el include de funciones,
va a ser el include once. ¿Qué es lo que va a hacer PHP? A la hora de procesar todo el contenido de la web y mandármelo al navegador, va a fijarse si este archivo ya había sido incluido con anterioridad. Si fue incluido, este se va a omitir. Entonces, si este archivo ya se incluyó antes, se va a omitir en esta carga. Y si no se incluyó por algún motivo, va a ser la carga que corresponda recién en este lugar. Voy al navegador, actualizo, y ahora ya no tengo más el mensaje de error de que estoy haciendo de vuelta la misma función, porque como ya se había incluido por primera vez en el index.php, el leer PHP no lo carga de vuelta. De esta forma entonces evitamos que choquen las funciones cuando ya las hemos definido una vez.